formar el tercer ventrículo. ¿Y qué es el tercer ventrículo? Después se comunicaba con los ventrículos laterales a través de ese agujero de Morphy. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora del encéfalo, así que esto lo dejamos. Entonces, el diencéfalo va a ser todo lo que forman las paredes del tercer ventrículo. Las paredes laterales del tercer ventrículo están formadas por dos núcleos grises importantísimos que son los tálamos, y que a veces están unidos entre medio por una comisura intertalámica, una comisura gris. Todo el mundo sabe lo que es una comisura en lectura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es una comisura? A ver, vos de la experiencia, soy estudioso. Muchachos, tenemos que volver 4 clases para atrás, porque hablamos cuando dijimos que la médula tenía una comisura blanca anterior, una comisura gris anterior y una comisura gris posterior. ¿Qué era una comisura? Una comisura es algo que está en el medio, que une lo que está de un lado con el otro. La comisura interhemisférica une el hemisferio derecho al izquierdo. En la médula, yo tenía una comisura blanca anterior, por donde pasaban los haces piramidales cuando se usaban, una comisura gris anterior y una comisura gris posterior. Lo que no hay es comisura blanca anterior o posterior. ¿Por qué? Porque acá hay un surco y un tabique que llega hasta la sustancia gris. ¿Sí? Esas eran las comisuras de la media. Esta es la comisura gris intertalámica. Entonces, ¿quién forma las paredes laterales del tercer ventrículo? El tálamo. Y abajo, el subtálamo y el hipotálamo. El subtálamo atrás y el hipotálamo adelante. El subtálamo es lo que está abajo del tálamo. Y acá hay sustancia blanca. Y un montón de haces ascendentes y descendentes. Algunos libros le dicen que hay 3 núcleos, ¿sí? Que son la sustancia negra, el cuerpo de Lewis y la zona incerta con C. Porque inserta de poca certidumbre de lo que sirve, no inserta que se inserta como dice, que se va inserta con S. Esta zona inserta con C. Y por dentro tenemos el núcleo rojo. ¿Se acuerdan del núcleo rojo? Cuando hablamos de los fascículos rubros finales del palio cerebelo, es el núcleo rojo. Es un núcleo que está entre el mesencéfalo y el subtálamo. No importa, subtálamo es lo que está abajo del tálamo, abajo y atrás si quieren. Y que hay sustancia blanca y algunos nuclecitos de por ahí, no hace falta que se acuerden cuáles son. Y abajo
y adelante está el hipotálamo. Ahora lo vamos a ver en un corte sagital. Entonces, paredes laterales del tercer ventrículo, tálamo, subtálamo, hipotálamo. El hipotálamo no lo veo porque está delante de esto que es el subtálamo. ¿Sí? ¿Está claro? Pared superior. La pared superior está como lo último de del subtálamo creo que las líneas que hizo abajo no se pueden retrasar. son núcleos grises que están en el subtálamo. Subtálamo es lo que está abajo del tálamo. El fijo sub quiere decir abajo. Pared superior está constituida por una comisura que hay acá, de sustancia blanca, una comisura interepitérica que se llama trígono. Ahora vamos a hablar un poquito del trígono. El trígono es una estructura que tiene esta forma triangular y desde donde salen acá pilares anteriores que van a esos cuerpos geniculados que dibujamos en la cara inferior del cerebro y pilares posteriores que van a terminar en esa quinta circunvolución temporal, en la circunvolución del hipocampo, en un lugar que se llama cuerpo franqueado y que ya se lo pueden ir olvidar. ¿Sí? Este es el trígono, este triangulito que tiene acá adelante los dos pilares anteriores y acá atrás los dos pilares posteriores. ¿Sí? Esto, si yo lo corto transversalmente acá, lo voy a ver así, formando el techo del tercer ventrículo. Pero en realidad el techo del tercer ventrículo lo forma algo que hay más abajo que se llama tela coroidea. La tela coroidea, ¿qué es? ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo cuando hablamos de la membrana tectórica? ¿Cómo estaba formada la membrana tectórica? ¿Cómo? Muy bien. El epitelio ependimario, ¿sí? ¿Qué origen tiene el epitelio ependimario? ¿Ectodérmico, endodérmico, mesodérmico? Ectodérmico. ¿La meninge qué origen tiene? Ectodérmico. Mesodérmico, ¿sí? Lo que rodea es parte del escleroto. Si hacemos un corte a nivel del bulbo, del cuarto ventrículo, no les voy a hacer todos los núcleos que había acá, porque los voy a enloquecer de vuelta, ya lo enloquecí el otro día. Cubriendo todo el cuarto ventrículo, ¿qué hay? Neuroepitelio ependimario. Sí. Y ese neuroepitelio ependimario sigue acá. Y cubriendo por fuera el bulbo tenemos pía madre. Y esa pía madre sigue acá. Estoy volviendo la membrana tectórica. Y esto es la membrana tectórica. ¿Qué origen tienen los vasos sanguíneos? Mesodérmico. Mesodérmico. Entonces se van a formar a partir de la pía madre, ¿no? Del neuroepitelio ependimario. Entonces acá hay una proliferación vascular que se forma durante la autogenia, empiezan a crecer vasitos sanguíneos a partir de esa pía madre,
Y estos son los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Esto se llama tela coroidea inferior. Y esos vasos sanguíneos empiezan a formar líquido cefalorraquídeo, que viene, es un ultrafiltrado de la sangre. Acá pasa el líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a ver después cómo se reabsorbe. Bueno, acá en el techo del cuarto ventrículo también hay una tela coroidea. Esta era la tela coroidea inferior. Esta, como está más arriba, la tela coroidea superior. Y esa tela coroidea superior tiene plexos coroideos acá, que dan al tercer ventrículo, que son los plexos coroideos medios, y también tiene acá, que esto ya es ventrículo lateral. Ahora vamos a ver que acá yo tengo el septum lucidum, acá está el cuerpo calloso, acá está el núcleo caudado, y esto que está acá es una prolongación del ventrículo lateral, que está comunicado acá con este tercer ventrículo con el agujerito de Monro, o de Monroe, mejor dicho, ¿no? Porque es francés. Estos son los plexos coroideos de los ventrículos laterales. O plexos coroideos laterales, porque están más afuera. ¿Y dónde están? Están en la cara superior del tálamo, en un surco que se llama surco coroideo. Entonces, en la cara superior del tálamo que hay un surquito que es el surco coroideo. Hay un montón de cosas, la vénula, el tubérculo del tálamo, un montón de detalles anatómicos que nosotros no se los vamos a preguntar. Cara superior del tálamo, surco coroideo, donde está el plexo coroideo lateral. Bueno, hemos hablado de la pared superior, hemos hablado de las paredes laterales, y nos falta hablar de otras dos paredes, que son la inferior, o mejor dicho, la posterior inferior y la pared anterior. Del tercer ventrículo estamos hablando, si no lo recuerdo. Esto que habíamos dibujado era el trígono, ¿no? Yo les dije que esto acá lo dibujamos de costado, pero esto está de frente acá, formando el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Porque por abajo está la tela coroidea. Estos que eran los pilares anteriores del trígono, en esa vueltita que hacen, rodean al extremo anterior del tálamo. Entonces, si el extremo anterior del tálamo está así, y ese pilar anterior del trígono viene así, acá, entre el pilar anterior del trígono y el extremo anterior del tálamo, ahí se forma el agujero de Monro. Entonces, ¿cómo está formado el agujero de Monro o foramen interventricular? Entre el tálamo y el pilar anterior del trígono. El que está adelante, el anterior, y el que está atrás, el posterior. Sí, de Monroe. Vamos a hacer ahora eso mismo,
pero en un corte sagital. Eso que hicimos era un corte coronal, que ahora le vamos a agregar unas cuantas cositas más y vamos a llegar a lo que es el corte de Charcot, que es un corte coronal de cerebro. Si yo hago un corte sagital del cerebro, como el que hicimos ahí hoy para hablar de los lóbulos, ahora vamos a ver de lo que está dentro. Vamos a ver el tálamo. Un vértice, una base. El trígono hasta acá. Está orientado así. Esto es superior, esto es inferior, esto es posterior y esto es anterior. Tenemos el tálamo, acá el trígono, acá sale el pilar anterior, no lo voy a dibujar porque si el anterior va uno por un lado, otro para el otro. En un corte que pase por el medio no voy a agarrar ninguno. Pónganle que acá esté el agujerito mono, en rojo. ¿Qué había abajo del trígono? La tela coroidea. Esto es todo lo que cubre el tercer ventrículo. Lo que cubre por arriba el tercer ventrículo. No, es un triángulo, lo pueden mirar de arriba o de abajo. Si vos lo ves de arriba, es un triángulo así. De acá salen los dos pilares anteriores y de acá los dos posteriores. En un mismo corte se ve el corte calloso y el trígono. Sí, el corte sagital. Y coronal también, ahora lo estamos haciendo. Estamos haciendo el sagital. Entonces tenemos el tálamo, el trígono acá arriba. Esto sería el tercer ventrículo visto de costado, en un corte sagital visto de costado. Yo les dije que tenía una pared superior que era esta, que era la tela coroidea. ¿Sí? Paredes laterales, que ¿cuál eran? El tálamo, abajo el subtálamo y abajo y adelante el hipotálamo. ¿Sí? Esto que está acá se llama surco de Monro y va del agujero de Monro a la desembocadura del acueducto de Silvio, que se llama ano. Ano. Esa es la desembocadura del acueducto de Silvio. No se olviden que acá abajo está el mesencéfalo. ¿Sí? Acá yo tengo el mesencéfalo, que está formado adelante por los pedúnculos cerebrales y atrás por quiénes. Por los tubérculos cuadrigémenos. Y entre los tubérculos cuadrigémenos superiores hay uno que colgaba, ¿qué era? La membrana. Acá está la glándula pineal. La glándula pineal tiene un receso que es parte del tercer ventrículo, que se llama receso pineal. Ahí hay una comisurita acá abajo que se llama comisura blanca posterior. Adelante hay otra que es la comisura blanca anterior. Esto que está acá es el quiasma óptico. En realidad el quiasma óptico está un poquito más abajo. Acá. Y esto se llama lámina supraquiasmática. El quiasma óptico, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque el quiasma óptico habíamos dicho que tenía esta forma.
cuando lo dibujamos ahí, ¿no? Cuando lo dibujamos en la cara inferior del cerebro. Pero si yo un corte saquital ahí, lo que voy a agarrar va a ser esto. Van a ser las fibras que se están cruzando de lado a lado. ¿Qué es eso que está acá? Todo esto que estoy haciendo verde acá, es tercer ventrículo. Es la pared lateral del tercer ventrículo. Y esto que está acá, lo que está del surco de Monroe hacia abajo, se llama hipotálamo. Ahí tengo los tubérculos mamilares abajo y todas las paredes del cuarto ventrículo, en donde hay un montón de núcleos vegetativos importantísimos. Acá abajo, este receso, que se llama infundíbulo, acá estaba ese tuber cinereum que vimos hoy. Y de acá cuelga algo que se llama neurohipófisis. Acá adelante hay otra cosa que es la adenohipófisis. ¿Sí? La hipófisis tiene forma alargadita, ¿sí? Tiene 5 milímetros en el sentido anteroposterior, pero como 15 de lado a lado. Por eso, si vamos a los huesos, acá tenemos el canal basilar, ¿no? Donde se apoya el tronco del encéfalo. Acá tenemos la silla turca donde se mete la hipófisis. Y acá arriba, ¿qué tenemos? Esa superficie plana del efenoide, el jugum esfenoidalis, y acá estaba el agujero óptico. Donde ahí, cuando se cruzan estas fibras del quiasma óptico, viene por acá. Bueno, acá en el hipotálamo hay un montón de núcleos grises que tienen importantes funciones neurovegetativas. Ustedes saben que la hipófisis tiene dos partes. La parte posterior, que es la neurohipófisis, y la parte anterior, que es la adenohipófisis. La adenohipófisis es un derivado de lo que se llama la bolsa de Rathke. Es una imaginación del estomodeo de la boca que se junta con esto otro que viene acá. Nada que ver una cosa con la otra. La adenohipófisis produce hormonas que ustedes ya conocen seguramente, ¿no? El TSH, las gonadotrofinas, ¿sí? Pero la neurohipófisis, ¿qué produce? No produce nada. Almacena las hormonas que tiene el hipotálamo. ¿Cuáles son esas hormonas? Oxitocina. Esas hormonas están acá, en esos núcleos grises de las paredes del hipotálamo. Hay varios núcleos, hay como 10 en cualquier libro de anatomía. Pero dos son los que les vamos a mencionar, que se llaman supraóptico y paraventricular. Ahí hay neuronas que tienen un axón y acá termina el axón. Adentro de esas neuronas se producen justamente esas hormonas, oxitocina y vasopresina, que corren por el flujo axonal hasta acá y se liberan como vesículas a la circulación. ¿Sí? Entonces, estos serían las paredes laterales del tercer ventrículo. Y esta sería la pared inferior. Y esta la pared superior. Quiasma óptico y lámina supraquiasmática. ¿Sí? Profesor, y por el surco de Monroe, Sí. ¿la agujera de Monroe pasa bajo por el surco de No, el surco de Monroe es un surquito que está dentro del tercer ventrículo y separa el tálamo del hipotálamo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, pero el líquido cefalarquídeo está todo por ahí, no es que pasa justo por ahí, corre por todo acá. El líquido cefalarquídeo se produce en los nexos coloideo medio que están acá arriba,
desemboca el acueducto de Silvio. O sea, que por ahí no es un poco religioso, No. ¿no? Después vamos a hablar, si hay tiempo, si no, mírenlo, el teórico que también lo da Bustamante, eliquio, cefalorraquídeo y plexos y ventrículos. Como es la circulación y formación del eliquio y cefalorraquídeo. Tenemos que hablar un poquito de tálamo. El tálamo es un núcleo gris, que es el único núcleo gris prácticamente importante que tienen que saber ustedes del diencéfalo. ¿Sí? A nadie le van a preguntar dónde está la zona inserta, pero sí el tálamo. Y el tálamo es el lugar de relevo de todas las vías sensitivas, excepto la vía olfatoria. ¿Alguien se acuerda por qué? Teórico número 1. Porque Era submucosa de qué? porque el epitelio secundario se encuentra en el techo de las fosas nasales y de ahí pasan los bulbos. Por la cirugía. El rinencéfalo es el cerebro más primitivo de los vertebrados más inferiores, los peces, si se quiere. El diencéfalo aparece después. Y cuando aparece el diencéfalo aparece el tálamo. Entonces, cuando aparece el tálamo, ya había una parte del cerebro que recibía los estímulos olfativos. Entonces aparece el tálamo, pero olfacción ya existía y ya había una corteza que se llama paleocórtex, que es la corteza vinculada a la olfacción y que está en ese lóbulo del hipocampo, circunvolución del hipocampo que recién dijimos. No, eso ya podemos hablar después. Cuando terminemos acá. Bueno, hemos hablado de todas las paredes que constituyen el tercer ventrículo y dijimos que lo más importante era el tálamo. Los tálamos son dos masas ovoideas con el eje mayor inclinado hacia adelante y hacia adentro y tienen una sistematización complicadísima. Lo clásico que está en todos los libros es dividirlo en 3 partes. Esas 3 partes son el núcleo anterior, medial y lateral. Y esa división son en láminas de sustancia blanca, donde a su vez hay núcleos que se llaman núcleos intertalámicos. Este núcleo medial tiene 2 partes. El medio ventral y el medio dorsal. Y este núcleo lateral tiene un sector posterior que se llama pulvinar, donde están los cuerpos geniculados, externo e interno.
¿Se acuerdan de los cuerpos peniculados que se comunicaban con los brazos conjuntivales con los tubérculos poligémenos? Y el lateral, pulvinar. El lateral tiene a su vez dos partes, látero dorsal y látero ventral. Y el látero ventral tiene a su vez tres partes, látero ventral anterior, látero ventral intermedio y látero ventral dorsal. De estos, el que tienen que saber que es el más importante es este. El látero ventrodorsal. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a pasar a hacer un relevo todas las vías sensitivas. Una neurona que viene de la piel de la cara y va al núcleo sensitivo del trigémino, ahí está la segunda neurona y la segunda neurona viene acá está la tercera que va a la corteza parietal. ¿A qué parte de la corteza parietal? A la parietal ascendente o retrorotante. Este es el más importante. La mayoría de las vías sensitivas de lo que sea vienen ahí. Algunas no, pero la mayoría, diría el 90%. Hablamos algo de tálamo cuando hablamos de cerebelo. ¿Cuál? El neocerebelo, muy bien. El neocerebelo, había información que llegaba de varios lugares de la corteza contralateral, hacía sinapsis en los núcleos de la protuberancia y ahí iba a la corteza del neurocerebelo, el núcleo dentado, y eso vuelve vía tálamo a la corteza principalmente motora, para el control de los movimientos físicos. También, no se los mencioné para no enloquecerlos, pero muchas fibras del palio-cerebelo no van al núcleo rojo, sino que van al tálamo y después al núcleo rojo. El centro cerebeloso del tálamo es este. Y el resto lo dejamos ahí. ¿Cómo? ¿A qué parte del tálamo? ¿A qué parte del tálamo qué? Las fibras del neocerebelo están vinculadas, del neo y del palio, están vinculadas a este núcleo, al látero ventral intermedio. Con que se acuerden esos dos es más que suficiente. A nadie le van a preguntar a dónde va el haz de Victazil, amilotalámico, ni a dónde van los haces de Guden. Hay un montón de detalles. Antes teníamos que estudiarlo de memoria. Ahora con que sepan esto es más que suficiente. Entonces el tálamo dijo ustedes que tiene un núcleo anterior, lateral y medial, y dijo que el lateral iba a ser pulvinar. No, la parte posterior del lateral es el pulvinar. La parte anterior tiene un látero dorsal y un látero ventral. Y este látero ventral tiene tres, dorsal, intermedio y anterior. Látero ventral, dorsal, intermedio Y anterior. Y con que sepan esos dos es suficiente. Vamos a hacer ahora un corte que se llama corte de Charcot. A veces
esos cortes son cortes que tienen límites muy precisos. Corte de Charcot es un corte vertical que pasa por los cuerpos mamilares. A veces esos cortes uno lo hace de una manera medio tramposa para poder representar todo, porque si no, en la superficie del corte a veces es muy difícil, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte coronal del cerebro a esa altura, más o menos del cuerpo mamilar. Ah, en el preparador. Era Entonces, ¿qué vamos a ver? y el techo no me acuerdo, pero había muchas cosas. Había muchas cosas, pero no me acuerdo. Sí, sí. No, pero yo creo que sí, No va a hacerlo más grande, si no va a quedar todo muy apretado. Que me olvido lo que leo. Es que esto ya se olvida. Es una tradición. ¿Cuánto compraste? ¿Pero qué te cortaron yo? ¿Cuánto lo compraste? ¿Cuánto lo compraste? ¿Cuánto? ¿Cuánto te salió? Mundo. Está hablando Dice de... en TikTok. pero habla de... Me sale 30. ¿Cuánto es eso? Ah, no sé. ¿Y para qué se te olvida todo esto? Sí, es. ¿Qué te tomaron? Yo estudié así y me tomaba bastante el tiempo. No te tomaron mucho. No estaba todo. ¿Quién te tomó? ¿Quién te tomó? Sí, uno se estudia. ¿Qué específico es? Esto es lo que vamos a ver en un corte Un trabajador. coronal del cerebro y el céfalo y del encéfalo juntos, a la altura de los cuerpos mamilares. ¿Cómo voy a saber hacer eso? Bueno, ustedes saben que hay una corteza cerebral, que es todo esto que está acá, Sustancia blanca. que es sustancia gris. ¿Se acuerdan cuando hablamos de corteza cerebelosa? Que tenía 3 capas, ¿sí? Molecular, de Purkinje y capa de células granulosas. Bueno, acá son 6 capas y es mucho más complicado. No podemos hacer un esquema para abarcar todo, porque aparte la corteza tiene mucha variación entre un lugar y otro, ¿sí? Esa corteza tiene 6 capas. ¿Qué se La capa más superficial se llama capa molecular y es una capa donde hay asociaciones entre neuronas vecinas, son interneuronas, neuronas cortitas. La capa 2 se llama capa granulosa externa.
Y la capa 4 se llama granulosa interna. 2 y 4 son las capas que reciben estímulos de otro lado. Esta de la propia corteza, esta en general de otro lugar que no sea la corteza. ¿Sí? Las capas 2 y 4 en general reciben. Y las capas 3 y 5 son las capas de células piramidales externas y piramidales internas. Estas son capas de donde salen neuronas piramidales a otro lado. En general, a otro lado de la corteza y en general a otro lado que no sea la corteza. Por ejemplo, el asta anterior de la médula. Y hasta acá llegamos. Porque acá sí. Las fibras que llegan en la corteza tienen nombre, ¿no? Las fibras que llegan a la corteza son un montón de tipos de fibras y que no las conozco. Ni siquiera me acuerdo cuáles son cómo se llaman, porque es complejísimo. O sea, hay algunas fibras que sí son importantes, pero la mayoría de las fibras son fibras que llegan a la corteza. Por ejemplo, las fibras del tálamo, de todas las vías sensitivas, van al tálamo, la segunda neurona, ¿a qué núcleo del tálamo? Al lateral dorsal. Y de ahí se proyectan a la corteza de la circunvolución parietal ascendente. Punto. Eso lo tenés que ver vos. En general, esas son fibras que llegan a la corteza, de otro lado que no sea la corteza, entonces van a estar acá, en la capa 5. Las 6 son capas también de asociación, como la molecular. No la puse porque no me acuerdo cómo era el nombre. Doctor, una consulta. ¿Hay que saber si las áreas de Brodmann? Las áreas de Brodmann son áreas que fueron propuestas hace casi 100 años y no tiene tanta vigencia. Lo que sí es importante es saber cuál es la corteza motora, cuál es la corteza sensitiva, y en la clase del miércoles vamos a hablar de las vías y la corteza óptica, por ejemplo, que recibe información de la visión, que es la corteza que está a ambos lados de la cisura calcárea. Esos lugarcitos clave que yo les dije son los que tienen que saber. Por ahí el área del lenguaje o el área de Wernicke, que está en el lóbulo parietal también, que después la vamos a mencionar en el miércoles. Bueno, este es un corte de Charcot. ¿Qué vemos acá? El tálamo, abajo del tálamo, el subtálamo, si quieren, con esos tres nublecitos y el rojo de abajo. Esto sería el tercer ventrículo. Esto sería el trígono, ese triangulito que tanto le preocupa a ella, cortado así, en sentido longitudinal, ¿sí? Acá tenemos el núcleo caudado que tiene una cabeza y una cola. Y este que está acá es el núcleo lenticular. Los núcleos caudado y lenticular son los principales núcleos del TLC. Fíjense cómo lo hice yo el núcleo caudado con respecto al tálamo. Si uno lo ve de costado, yo tengo el tálamo y el núcleo caudado está así.
está rodeando el tálamo, pero no está en el mismo plano. La cabeza está más cerca que la cola, ¿sí? Y a su vez, los ventrículos laterales tienen esta forma. Tienen un asta frontal, un asta occipital y un asta temporal, que se está excavada en cada uno de esos lóbulos. Entonces, en un corte de Charcot, que yo voy a cortar esto así, ¿qué voy a ver? El asta frontal la voy a ver acá. Esto que está acá es asta frontal del ventrículo lateral. El núcleo caudado lo voy a ver acá, la cabeza y la cola. La cabeza y la cola. Y el tálamo lo voy a ver en el medio. Y esto que está acá, que es la prolongación temporal del ventrículo lateral o asta temporal, la voy a ver acá. ¿Se entiende esto? Vamos a ver que acá se va a meter la vía madre y va a formar acá el plexo coroideo del ventrículo lateral. Esto que está acá es la hendidura de Bichat que hoy mostraba. La hendidura de Bichat tenía forma de U, ¿sí? Cuando uno hace un corte integral va a agarrar las dos ramas. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Acá la vía madre se mete y llega hasta la prolongación temporal donde forma los plexos coroideos del ventrículo lateral. ¿Qué otra cosa vemos en este corte? ¿Qué cisura será esta que está acá? La cisura de Silvio. Si yo separo la cisura de Silvio, este lóbulo que veo acá, ¿qué es? Caudado. Lóbulo de la ínsula. La Los núcleos ínsula. grises que tenemos que ver acá en el TLC Caudado es el hígado. son el No, núcleo sí, caudado, sí, que es este que sí, está acá, sí. tiene la cabeza acá arriba y la cola acá abajo. Y este, que es el núcleo lenticular. Hay otro chiquitito acá, que es el núcleo amigdalino, que no es tan Que ya importante. se puede ir olvidando. Núcleo lenticular. ¿Por qué se te ocurre? La lentita. ¿Sí? Pero no tenemos la lentita. El corte este no. Pero si lo ves en la realidad sí. Este núcleo lenticular, la lenteja no es por lenteja, lenticular por lente. La lente así, forma, la lenteja tiene forma de lente. Y ese núcleo lenticular, si uno lo ve en ese corte, tiene ese aspecto, tiene unas fibritas así transversales que están en distinta densidad y tiene tres partes. La parte externa, que es esto, se llama cutáneo y estas dos se llaman globo pálido. Desde el punto de vista funcional y embriológico, se habla de paleostriado y neostriado. El neostriado es el caudado y el cutáneo, y el globo pálido es el paleostriado. Y me queda otro núcleo que está acá, que se llama antemuro. Esto yo lo hice así para dibujarlo mejor, más cómodo, pero en realidad esto está más pegado, más apretadito. Antemuro. Ese antemuro es una laminita de sustancia gris chiquita que se ve en los preparados.
permiso. Ah, justo te iba a dejar eso. Ya está. ¿Ya le pasaron? Sí, sí. ¿Ya? Gracias, Doc. Perdón. Y la sustancia elástica, tenemos acá, se llama, esto que está acá, se llama cápsula interna. Esto que está acá se llama cápsula externa. Y esto que está acá se llama cápsula externa. Vamos a ver que la mayoría de las fibras de las vías ascendentes y descendentes pasan por la cápsula interna. Por ejemplo, las fibras de la vía arterial que bajan de la corteza pasan por acá. Bueno, nos queda un montón, nos queda otras 2 horas para terminar de hablar lo mínimo de cerebro. En la clase que viene vamos a hablar de vías y vamos a hacer el otro corte que nos falta, que es el corte de Fleshing. El corte de Fleshing es el corte horizontal del cerebro, ¿sí? Donde yo todas estas mismas estructuras las veo en un corte así. ¿Cuál era que simulaba? Ya no me acuerdo cuál era. Yo voy a como el teléfono, pero ya me olvidé eso. Ahí voy a ver una parte del cuerpo calloso que se llama rodilla, otra parte que se llama rodete. Cuerpo calloso era así. Si yo lo corto en el medio, voy a agarrar la parte delante y la parte de atrás. Aprobaste bien. Acá vamos a ver el tálamo, entre los 2 tálamos que vamos a ver. Te preguntas que yo voy a Tercer hacer 2 días ventrículo. y me puse a hacer Acá vamos a ver las nueva. prolongaciones Y es como que no sé si frontales del ventrículo desde hoy hasta el martes, lateral. esto ya fue Y acá vamos a ver las prolongaciones occidentales del ventrículo. Acá vamos a ver la cabeza del núcleo caudado, acá vamos a ver la cola del núcleo caudado. Y acá vamos a ver también Las roninas se presentan igual de la primera vez. No creo que el núcleo lenticular, con sus 3 partes, y el ancho puro. Vamos a ver que la cápsula interna tiene un segmento anterior y un segmento posterior y uno en el medio que es la rodilla. ¿Sí? Bueno. Yo me tengo que ir ya. La clase que viene terminamos con vías, repasen.